Bueno, luego de haber presentado nuestro vídeo del curso y haber leído la guía de lo que corresponde, vamos a dedicarnos ahora sí a desarrollar nuestra clase. Permítanme, por favor, compartir con ustedes. ¿No? Exacto. Vamos a desarrollar nuestras diapositivas. Para hoy día, para esta semana, como ya lo hemos visto nosotros anteriormente, tenemos este tema, fíjense ustedes. Nociones generales en torno a la filosofía política. ¿Ya? Logro de aprendizaje delimita y establece relaciones entre los campos de la filosofía, la ciencia, la filosofía política y la ciencia política. Los contenidos son estos: filosofía, ciencia, filosofía política, teoría política, ciencia política. Vamos a empezar. ¿Ya? Llegamos a dos preguntas bastante generales. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la ciencia? Obviamente, jóvenes, ustedes son de cuarto año de filosofía y creo que ya tienen muchas respuestas frente a ello. Yo quisiera que en esta oportunidad me acompañen a repasar a repetir un viejo proceso de la cosecha de Aristóteles, del gran sabio filósofo Aristóteles. Aristóteles, entre otras formas, digamos, postulaba el silogismo como una forma de lograr una definición adecuada. El silogismo, como ustedes bien saben, consiste en la inclusión de una especie dentro de una clase o un subconjunto dentro de un subconjunto, así como está acá, ¿no? La planta es un vegetal, quiere decir que la planta está dentro del conjunto de vegetales. De tal manera que este es lo que simbólicamente podemos nosotros, o gráficamente podemos, como si estuviéramos diciendo acá, la ciencia está dentro de un conjunto que se llama, muy bien, la filosofía está dentro de un conjunto que se llama, muy bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Para ello ya adelanto de alguna manera lo que ustedes pueden ver acá, miren, que tanto la filosofía como la ciencia están dentro de un solo conjunto, ¿no? O sea, se nos presenta así el ejercicio, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Gracias por pensar y gracias por opinar. Estoy viendo acá sus respuestas en el chat. Sí, la filosofía es un saber racional. No un saber racional más preciso. Y la ciencia también. Entendiendo el saber como conjunto de conocimientos o habilidades que ya se poseen. Y lo racional como el conjunto de reglas, procedimientos a las cuales se apela para establecer relaciones, explicaciones, hallar la verdad. Así es como queda la respuesta, jóvenes. Ahora, esto nos conlleva a recordar aquella ya clasificación de saberes que ya la conocemos, entre saberes racionales y saberes no racionales. Dentro de los saberes racionales se ubican la filosofía y la ciencia, y dentro de los saberes no racionales la magia, la religión. Ahora sí, vamos a disminuir nuestro campo de comparación y nos vamos a dedicar a comparar la ciencia y la filosofía, dado que las dos tienen en común, aquí en medio estaría común lo racional, ¿no es cierto? Muy bien, para ello hemos hecho esta matriz. ¿A qué se busca la filosofía? ¿A qué se busca la ciencia? A resolver problemas. ¿Ya? Pero al abordar el problema lo abordan de manera distinta. Por eso hemos hecho algunas preguntas acá. Por ejemplo, ¿cómo aborda la realidad la filosofía y la ciencia? ¿Qué criterio de verdad utiliza la filosofía y la ciencia de los conocimientos que va identificando, encontrando? ¿Logra superar los problemas formulados en la filosofía, los que se formulan? ¿La ciencia logra superarlos? Entonces, hay algunas situaciones. Por ejemplo, ¿qué es el hombre? El hombre, al preguntarse de esta manera a la filosofía sobre el hombre, ¿cómo aborda la realidad? De manera como si fuese una totalidad, no la descompone. En cambio, la filosofía, fíjense ustedes, en la pregunta está descomponiendo la realidad. Eso es lo analítico, ¿no? Descomponerle todo en partes. Está preguntándose por una conducta, por un tipo de conducta, la conducta social de desacato en un contexto determinado, en un tiempo determinado. Caso contrario, no sucede lo mismo con la filosofía, ¿no es cierto? El criterio de verdad de la filosofía siempre será la razón. Es el ejercicio racional que le permite sostener coherentemente lo que va proponiendo, lo que va lanzando como hipótesis. La ciencia no es que no sea racional, ya lo hemos dicho, sino que necesita de lo empírico, la prueba, necesita el experimento, la observación.
¿Logran superarse los problemas en la filosofía? Bueno, los especialistas, los expertos, divulgadores de la filosofía y filósofos también aceptan que la filosofía es una suerte de que se enfrenta a problemas abiertos, ¿no? Por ejemplo, el hombre se ha preguntado qué es lo bueno, qué es lo malo desde que es hombre, por ejemplo. En cambio, la ciencia tiene que resolver los problemas. Imaginémonos, por ejemplo, si no logra resolver el problema de la pandemia, sería algo demasiado triste. En conclusión, acá hay algunas características, ya que la idea básica que nos dicen estas características es que si esto es la filosofía política no puede ser extraña a la filosofía. Y si esto es la ciencia, pues la ciencia política no debe ser ajena a estas características. Por ejemplo, la filosofía, a diferencia de la ciencia, un elemento que ustedes pueden notar a primera vista es que la ciencia siempre persigue conocer. En cambio, la filosofía no le basta con conocer. Hay muchas filosofías que, digamos, pasan ese nivel, pasan ese límite y entran a la prescripción, a la norma, a la valoración, por ejemplo. ¿No? Hay filosofías, por ejemplo, que le dan muchísima mayor importancia que al conocimiento a una forma de vida, por ejemplo. No ocurre así con la ciencia. En este caso, por ejemplo, otro elemento que conviene restar es lo especulativo, ¿no? Lo especulativo. Necesariamente las teorías de la filosofía pueden ser especulativas, pero no las de la ciencia, porque necesitan ser contrastadas, verificadas, corroboradas. ¿Ya? Otra cuestión importantísima es que estas son como que las funciones de la filosofía, no necesariamente todas, muchas sí, otras no, pero toda ciencia se dedica a estas tres cosas: describir, explicar, predecir. ¿Ya? Y dentro de un marco de conjunto de leyes generales, de las cuales depende y tiene que descubrirlas. Bueno, hay alguien que hizo una comparación y dijo, bueno, si la filosofía pudiéramos decir que se dedica a lo intangible y trata de buscar las causas últimas o la razón de las cosas, las ciencias se dedican a lo sensible. Bueno, hay que cogerlo con pauta, con pinzas esto, no necesariamente es así. Conclusión, la filosofía política no puede ser ajena a estas características, la ciencia política no puede ser ajena a las características de la ciencia. Hoy empecemos un poco a reflexionar sobre la filosofía política. Miren ustedes, todo el mundo está enterado, que hasta el señor Guaidó y el señor Maduro, supuestamente los dos son presidentes de Venezuela, un caso sui generis, ¿no es cierto? Muy bien, acá hay unas preguntitas que están rondando alrededor de ellos, ¿no es cierto? Dice, ¿de dónde procede el poder? ¿Quién sostiene la investidura? La investidura debe decir a ella, ¿quién sostiene la investidura del poder? Político, obviamente. ¿Qué es el poder político en última instancia? Y el poder político posibilita el bien común. Frente a la primera pregunta, ¿dónde procede el poder? Miren, Maduro cuenta con el voto popular, ganó las elecciones. La gente todavía hay una proporción que lo sigue, lo sostiene. Guaidó no lo eligió la población, Guaidó lo eligió la Asamblea Nacional. Pero paradójicamente el poder de la Asamblea Nacional proviene del voto popular. Fíjense ustedes. Miren cómo es. Habría que hacer muchas preguntas alrededor de ello. Pero este tipo de preguntas que ustedes ven acá, este es el tipo de preguntas de la filosofía política. ¿Qué es filosofía política entonces? ¿De qué trata la filosofía política entonces? Bueno, básicamente hay dos rasgos de la filosofía política. La primera de ellas es que se aboca a encontrar los principios, la propiedad y las consecuencias últimas del acto político, de la acción política, de la conducta política, de la política en general. Y dos, que la filosofía política se apoya dentro de un marco, dentro de un paraguas o un sistema filosófico más grande. Por ejemplo, tenemos el caso de Platón, elaboró un sistema filosófico. Dentro de este sistema filosófico postuló un tipo de filosofía política que guarda coherencia. Dentro de esa filosofía política elaboró teorías filosóficas políticas, como la del gobierno, la de la clase social, la de la educación. A decir de Norberto Bobbio, un autor que lo vamos a leer bastante en este curso, señala que 4 son los problemas fundamentales de la filosofía política. 1, la búsqueda de las mejores formas de gobierno. 2, los fundamentos y la justificación del Estado. 3, la naturaleza de la política. Y 4, el análisis del discurso. Verán ustedes que ahí hay unas preguntas bastante motivadoras dentro de la filosofía política, ¿verdad? Las he seleccionado para que ustedes vayan teniéndolas en cuenta. Por ejemplo, esta.
¿La libertad y la justicia se contraponen necesariamente? ¿Es así? Una pregunta, por ejemplo, acá. ¿Por qué un individuo debe obedecer a otro? ¿Por qué un alumno debe ser un profesor que no está ni siquiera frente a frente, por ejemplo? ¿No? ¿Qué objetivos en realidad están obedeciendo o autónomamente están eligiendo? ¿No es cierto? Estar en este momento. En fin, ¿qué objetivos debe perseguir un gobierno, por ejemplo? ¿La salud o, como diría Donald Trump, la economía? Interesante. Verán ustedes, siempre es motivadora. La ciencia política. En lugar de empezar por la teoría, vamos a empezar por el hecho, por el ejemplo. Verán ustedes, esto lo leí en un diario, lo estaba buscando, no lo he encontrado, tal vez alguno de ustedes lo puede encontrar. Sucede que a un gobernador en los Estados Unidos se le ocurrió de que, dado que había el ausentismo electoral, pues motivar a la gente para que vaya a votar dando pues dinero a cada quien. Imagínense ustedes que si le ofrecen dinero para que vayan a votar, irían a votar todos los días seguramente. Muy bien, ahí están las preguntas, miren ustedes, ¿ya? Y me he hecho las siguientes. Todas estas se pueden convertir en temas de tesis, por si acaso. Por ejemplo, la precariedad sociolaboral en los electores ha influido en el escepticismo hacia la forma de la democracia representativa. Algunos, cuando ven este ausentismo de la gente en las elecciones, dicen que el problema no son las elecciones, el problema es la democracia, el formato de la democracia, que ya no se cree. Todos los años votamos, pero nuestras condiciones no cambian. Ese es el problema, ¿no? Bueno, hay otra, por ejemplo, ¿cómo ha venido evolucionando la respuesta del elector durante las dos últimas elecciones? Interesante. Me imagino que ya debe haber algún tipo de respuesta frente a esto, si se trata del Perú. ¿Guarda relación los actos de corrupción política, por ejemplo, lo de hoy con el ausentismo electoral o no? Como verán, todas estas preguntas llevan al investigador al campo. De ahí las características importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. En primer lugar, la ciencia política pertenece a las ciencias empíricas. ¿Recuerdan ustedes la clasificación? Ciencias formales, matemáticas, lógica, ciencias empíricas que se dividen en naturales y ciencias sociales. Bueno, ahí estamos nosotros, dentro de la ciencia empírica. Por lo tanto, analiza hechos, analiza cosas que ocurren, fenómenos. Ojo, pero no los hace al margen de la teoría. Es decir, para interpretar hechos necesita teorías. Y para que esas teorías sean aceptadas, necesita que esas teorías sean constantemente contrastadas, evidenciadas, en fin. ¿Ya? Muy bien, luego vamos a entrar al tema de la teoría política justamente, ¿no es cierto? ¿De qué trata la ciencia política? Sobre el comportamiento del ciudadano, comportamiento del político, cómo se hace uso del poder, cómo se distribuye el poder, ¿no es cierto? Cómo se organiza y se ejercita el poder, por ejemplo, ¿no? Ajá, interesante. ¿Es lo mismo el poder dentro de un gobernante varón que de una gobernante mujer? ¿Es lo mismo? En fin. ¿Ya? Dentro de la ciencia política interesa el método, la recopilación de datos, la sistematización de datos. No así necesariamente, no se logra responder esos problemas desde las ideas. Por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Ahora veamos finalmente la teoría política. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la teoría en general no es necesariamente una propiedad de la ciencia. ¿Ya? Teoría, para los griegos, teoría, ¿ya? Se oponía al concepto de praxis. Teoría era la contemplación, la praxis era lo práctico. ¿Recuerdan ustedes Immanuel Kant? Crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica. ¿No es cierto? La práctica, por ejemplo, está la ética. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones. Decíamos, una teoría, una, digamos, ciencia pura en esos contextos, en esa delimitación, significa que se dedica a contemplar, a desentrañar, pero no significa ser pasivo, significa activar, por si acaso. Muy bien, ahora sí continuamos, por favor. ¿Ya? Primero hemos dicho que teoría no es igual a que toda teoría sea teoría científica. Segundo, por lo tanto, tenemos que aplicar esto a la política. No toda teoría política es teoría científica política. Hay teorías filosóficas, obviamente, ¿no es cierto? Muy bien. Lo que sí debe quedar bien claro es que la teoría política es una explicación sobre un fenómeno político, sobre un hecho político, ¿ya? Muy bien, en tanto que se dedica a estudiar, se aboca a estudiar qué está sucediendo, por qué ocurren estas cosas, entonces la política no se dedica a aplicar cosas, sino a estudiar por qué ocurren estas cosas. Muy bien. Ahora, en el campo, sobre todo de las ciencias sociales, pero no solo en las ciencias sociales, existe
una abundancia de teorías que, ojo, explican un mismo fenómeno. Quisiera que tomen en cuenta y resaltar esta parte porque esto es lo que va a venir en evaluación en sí. Ya, más allá de las diferencias, esto interesa por ahí, ¿no es cierto? Si la teoría política tiene bastantes teorías, por ejemplo, sobre el Estado, ¿no? La teoría es estructuralista y naturalista, por ejemplo, contractualistas del Estado, si hay varias teorías, ¿cuál es la teoría mejor? ¿Cuál de ellas es la teoría más interesante? Es una pregunta que no debemos perder de vista. Acá he puesto una lista de teorías, son bastantes. ¿Ya? Muy bien. Expuesta esta parte de la clase, ya vamos a, vamos a volver a nuestra guía, ¿ya? Y bueno, a ver, toca el estudio de los textos que se han colocado en el aula virtual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? En el aula virtual hay unos textos que se han planteado que sería muy interesante que los tengan ustedes en cuenta. Dos, quería también hacerles recordar que este estudio se va a dar para poder responder un foro que tenemos ahí, que ya lo he colocado. ¿Ya? Para ello van a tener media hora. Ya, chicos, yo voy a estar acá conectado todavía para que hagan las consultas. Media hora. Y después de esa media hora, les voy a anexar en el aula virtual un link para que ustedes accedan a la prueba breve, pequeña, bajo ese tema que ya circunscribido. Es decir, el tema de la abundancia de teorías y a cuál de ellas se muestra como la más fuerte dentro de un campo como de la ciencia política, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ello vendrá algunas preguntas y hay que solucionarlas. Entonces, ahí nos estaremos viendo. Bueno, yo voy a seguir conectado, pero si ustedes quieren dedicarse a hacer su trabajo, pueden hacerlo en parejas, ¿ya? Es decir, pueden ir ya conversando ustedes, ¿ya? Y ir opinando por ahí, ¿ya? No olviden que en el foro tienen que subir una respuesta, pero pueden ya, digamos, desarrollar una controversia con alguno de sus compañeros hasta en 2 oportunidades. Muy bien, dado esto, chicos, bueno, sigan ustedes conectados, ¿ya? Y yo estaré acá para resolver sus preguntas. Listo, chao.